Tengan ustedes muy buenas tardes a quienes nos acompañan en sala y también a quienes nos acompañan vía Facebook. Bienvenidos a la segunda sesión del taller del módulo de gestión de la investigación desde la universidad, el mismo que se viene desarrollando en el marco del curso Fortalecimiento de Capacidades para Actores del Ecosistema de CTI, organizado en coordinación conjunta entre Concitec y British Council, quien encargó a MERS Perú, SAC, para el diseño de este curso de capacitación. Asimismo, indicarles que la sesión de hoy, de igual manera la sesión anterior, contará con dos fases. La primera, que será una parte introductoria, y la segunda, que va a ser el desarrollo del taller, por lo que invitamos a quienes nos acompañan vía Facebook a registrarse para acompañarnos en la segunda etapa de esta sesión durante el desarrollo del taller. Es así que damos inicio a la sesión del día de hoy, que va a estar a cargo de Yair Delso, quien va a liderar la sesión, y lo va a acompañar el señor Jorge Achata y el señor Max Ramírez. Bueno, Yair, adelante, por favor, empecemos la sesión del día de hoy. Bien, gracias, Diana. Sí, estaba empezando a compartir la presentación. Buenas tardes con todos. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Y lo que vamos a ver en la sesión de ahora es un poco la continuación de lo que vimos el jueves pasado, ¿no? Vamos a repasar algunos conceptos muy rápidamente respecto a algunos indicadores de la encuesta nacional de CTI y de la encuesta de innovación de la industria manufacturera, para ver un poco, repasar un poco esos conceptos que tocamos la vez pasada, y vamos después a introducirnos un poco a la vinculación desde la universidad hacia el exterior o hacia sus entidades externas a través de la investigación, la ciencia y la tecnología, ¿no? Algunos indicadores que vimos la sesión pasada, hemos visto que los centros de investigación tienen una particularidad, conexión o vinculación con las universidades, ¿no? Y no tanto así como las empresas, estando las empresas en un nivel, un 25% de entidades que se vinculan. Y las universidades, sí, para los centros de investigación son la principal fuente de vinculación, es decir, se vinculan entre distintos centros de investigación o en universidades, ¿no? Vimos también estos centros de investigación que no realizan o que tienen una brecha de investigación, dan por cuenta de que la falta de recursos financieros es una razón principal o fundamental por la cual no hacen o han dejado de hacer actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, el British Council es la institución internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y oportunidades educativas entre los países en que nos encontramos y el Reino Unido. Y nosotros tenemos una agenda muy fuerte ya de más de 20 años en lo que es equidad, diversidad e inclusión, y enmarcado en esta agenda, que lo que busca es poder cerrar brechas, contribuir a la formulación de políticas públicas más inclusivas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama el fomento de la inclusión, de la inclusividad en CTI aquí en el Perú. Ese inició el año pasado, pero tiene todo un background que inició por lo menos hace unos 3 años en colaboración con muchos actores, pero nuestro socio principal es Concitec. Y justamente este curso al que ustedes están asistiendo el día de hoy forma parte de este objetivo de promover instrumentos y fortalecer capacidades que permitan esta articulación, vinculación entre actores en el ecosistema, y esperamos justamente que ustedes aprovechen este espacio no solamente para interactuar, sino para aterrizar proyectos conjuntos e idealmente pues esto tenga un más largo aliento, ¿no? Y en el proceso, por favor, siéntanse libres de contactarnos tanto a Yair, a Diana y a mí a través del chat, y nosotros les podemos brindar incluso nuestros correos para brindarles cualquier guía en esa trayectoria que es la de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, habiendo dicho esto, creo que podemos tal vez esperar un ratito más a que nos confirme Rafael. Sí, efectivamente, el paréntesis que hizo Victoria es muy acertado.
todo esto se realiza gracias al apoyo del British Council y el CONCITEC, y MERS simplemente es el facilitador para que todos aquellos objetivos que persigue British Council y CONCITEC se hagan realidad y llegue a ustedes a través de este Capacity Building que se está realizando, ¿no? Y que termina el día de mañana con el módulo 4 de propiedad intelectual. Bien, claro, ¿por qué algunos centros de investigación no realizaron o no hicieron actividades de I+D? La principal causa es la falta de recursos financieros. Es lo que los investigadores dicen en este Censo Nacional de Investigación, ¿no? Si bien es cierto, desde el año 2016 es la información que contamos actualmente. Y así pueden ver también desconocimiento de fondos de I+D, falta de deficiencia de la coordinación dentro de la institución, universidad, etcétera, y así, y otros, ¿no? Que están en último lugar. Esto lo vimos la vez pasada, simplemente es un repaso para refrescar y entender mejor lo que viene después. Y esto en contraposición de lo que vimos anteriormente respecto a los centros de investigación como universidades o institutos. Las empresas manifiestan a través de esta encuesta nacional de innovación en la industria manufacturera del año 2018 que su principal fuente de información para hacer actividades de innovación, por ende de investigación y desarrollo, lo encuentran dentro de la misma empresa o grupo de empresas, ¿no? Con un 25%, pero curiosamente, en último lugar, se encuentran las universidades o centros de enseñanza superior, cuando debería ser al revés, o deberíamos procurar que este indicador cambie. Efectivamente, es un tema cultural, es un tema de políticas públicas que incentiven esta conexión, que ya los hay, pero todavía falta mucho trecho todavía por recorrer en ese sentido, ¿no? Sin embargo, estos son los números tal cual lo muestra la encuesta. Respecto a los fondos concursables, habíamos visto también, si bien es cierto, siempre hay deficiencia, siempre va a haber deficiencia de recursos. A la fecha, solo contando los fondos concursables a través del Estado y fondos multilaterales como el BID, Banco Mundial o British Council o Reino Unido, 844 millones de dólares se ha invertido hasta ahora, ¿no? Sin contar el dinero de Canon, que no está acá, tampoco sin contar los fondos ordinarios o recursos ordinarios que el CONCITEC destina para el Fondesit y para los concursos que vemos frecuentemente en Fondesit, ¿no? Habíamos visto también un poco la institucionalidad o la gobernanza o la política de ciencia, tecnología e innovación en comparación con otros países, cómo se estructura. Esto simplemente para que vean que distintos modelos de gobernanza hacen que un ecosistema pueda funcionar. Distintos modelos de gobernanza hacen que se tengan necesariamente políticas públicas. ¿Cuál funcione mejor o cuál sea lo más adecuado? Dependerá de cada país según su propia realidad, según su propio contexto y según sus propios actores, según la dinámica de sus actores, ¿no? Hemos visto acá también en los países de América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, algunos tienen ministerio, otros tienen una secretaría, otros están estrechamente vinculados con los ministerios de Economía o de Fomento, en caso de Chile. Entonces, eso hace que tenga una especial o una particularidad específica respecto a cómo se maneja o quién toma las decisiones de CTI dentro de un país, ¿no? Habíamos visto también los fondos y, bueno, no voy a pasar todos los slides, simplemente recordar estos ítems que repasamos en los últimos slides de la sesión anterior, que es, digamos, los proyectos de investigación son el principal instrumento público para las actividades de I+D+I o de CTI. Muchas cosas se pueden hacer a través de proyectos y ustedes, seguramente, los que han participado alguna vez en proyectos, pueden dar fe de ello. A través de un proyecto puedo financiar pasantía, puedo financiar tesistas, puedo financiar la publicación de artículos científicos, los estudios de patentabilidad, la capacitación de personal, la movilización de investigadores, la traída de expertos, de consultorías especializadas, etc. O sea, los proyectos constituyen esa forma que han encontrado los países y que tiene muchos matices, pero en buena cuenta los proyectos sirven para aterrizar las políticas públicas de CTI en un ecosistema, en un país, ¿no? Sin embargo, vemos que estos concursos también tienen que estar alineados a ciertos objetivos que un país tiene como parte de su política. O sea, ¿qué quiero como país? Quiero cerrar brechas de género,
en investigación, quiero formar investigadores que están en etapa temprana de formación, quiero tener más doctorados, quiero tener, no sé, vínculos con centros de investigación extranjeros de alto nivel, quiero elevar las patentes, quiero elevar la transferencia tecnológica, etc. Hay una serie de indicadores o brechas que un país analiza, mide, valora, y sobre eso empieza a diseñar instrumentos de política que pueden ser gestionados, como dijimos, a través de los proyectos de investigación de los fondos concursables, ¿no? O que los fondos concursables tienen frecuentemente. Como vemos, la CTI es un proceso, es una cadena de valor, tiene varios actores, distintos participantes, y eso hace que los tomadores de decisiones o los que deciden la política piensen o elaboren estrategias para diversificar los esfuerzos y tener, por ejemplo, concursos o instrumentos para investigación básica, otros para investigación aplicada, innovación, otros para doctorado, becas de doctorado de alto impacto, o que las revistas sean indizadas, o que se fortalezcan las oficinas de transferencia tecnológica, o permitir que las universidades puedan transferir, haciendo cambios en la política, en la legislación, etc. Hay una serie de brechas que un país quiere cubrir, y para eso tiene que diseñar distintos instrumentos para reducir esas brechas o eliminarlas. Habíamos visto también... Jair, sí. solo un segundo para indicarles que ya estamos en transmisión en vivo, más bien las disculpas por los inconvenientes técnicos a los que nos están acompañando vía Facebook. Adelante, Jair. Gracias, Diana. Bienvenidos también nuevamente a los participantes que nos están siguiendo por Facebook. Estamos haciendo un repaso respecto a algunas consideraciones respecto a los proyectos de investigación o a la política pública que se traduce en fondos concursables, y estos fondos financian normalmente proyectos de investigación o de innovación, ¿no? Hay un dilema de siempre, sobre todo para el sector público, que es donde radica la toma de decisiones de políticas públicas, que es la calidad versus cantidad. Está bien hablar de varios millones de soles destinados a ciencia, tecnología e innovación, pero ¿cómo mido la calidad de esa inversión? ¿Qué indicadores estoy tomando en cuenta? Estoy haciendo un seguimiento continuo de esos indicadores para ver si la intervención que hice o el instrumento que diseñé es correcto o no es correcto. Entonces, siempre esto va a ser un equilibrio que hay que buscar entre la calidad y la cantidad de proyectos o de fondos o de dinero que hay que destinar para ciencia, tecnología e innovación. Habíamos hablado también que un fondo concursable tiene que tener reglas claras y adaptadas, ¿no? Al ecosistema o a los actores que van a ser los usuarios de esos instrumentos financieros para financiar ciencia, tecnología e innovación a través de proyectos o otros instrumentos, para evitar problemas con los órganos de control, ¿no? O sea, mientras reglas más claras, menos problemas y menos desincentivos perversos respecto a los órganos de control en las entidades públicas, ¿no? Digamos, habíamos visto siempre es necesario no solo tener técnicos científicos en los proyectos, también es necesario el soporte administrativo. Y este soporte administrativo además tiene que ser especializado o que sea ad hoc o entrenado para manejar o gestionar estos proyectos de investigación, que tiene su propio lenguaje, tiene sus propios ritmos, y hay que saber entenderlo. Y por eso que también muchas universidades tienen grupos especializados administrativos para soportar la cantidad de proyectos o la cartera de proyectos que financian, sea con recursos externos como con recursos internos, ¿no? Finalmente, estos sistemas de gestión de concursos, de evaluación y seguimiento, tienen que tener un modelo, no pueden ser arbitrarios, tienen que tener reglas claras, como dijimos, y tienen que permitir la transparencia y el control y el seguimiento, y poder hacer también evidencia científica con estos resultados de la evaluación, del seguimiento, del financiamiento de proyectos. Habíamos hablado respecto a la evaluación, puntualmente este sistema, digamos, un sistema de evaluación está formado por evaluadores, por una plataforma a las cuales interactúan entre el fondo y los usuarios, y la gestión, que tiene que ver con los documentos o instrumentos que se diseñan para que estos dos grupos de evaluadores y la plataforma puedan interactuar de manera adecuada, y el usuario pueda saber exactamente qué cosa debe hacer cuando se encuentre en la fase de evaluación, en la fase de postulación, en la fase de seguimiento,
cómo se va a medir, quiénes se evalúan, cuánto tiempo demora la evaluación, cuánto va a demorar el proceso, voy a recibir un feedback, puedo apelar, no puedo apelar, me van a capacitar, etcétera. Hay una serie de instrumentos o de actividades dentro de la gestión de un concurso que vale la pena siempre revisar, porque desde ahí uno empieza a modelar las ideas o empieza a conceptualizar los proyectos para postular a este fondo, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar rápidamente, pero es básicamente de los evaluadores. La plataforma tiene que ser en línea, un sistema integrado, digamos, vía vínculos de acceso, con acreditaciones de investigadores, con DNI, contraseñas para asegurar el acceso adecuado y el mantenimiento adecuado de los datos de los proyectos también. De la gestión, digamos, las metodologías, no es lo mismo participar en un concurso donde la metodología va a ser a través de pares o de peer review, otra puede ser panel, otras pueden ser entrevistas o elevator pitch en caso de emprendimiento, startups, otra puede ser la exposición, simplemente la propuesta con un jurado, un solo evaluador, pueden tener proyectos o concursos que solo hay un solo evaluador, concursos donde haya más de un evaluador o 3 evaluadores, etcétera. Hay distintas formas de evaluación y eso dependerá del fondo en función a los usuarios y a lo que quiere lograr con el sistema de evaluación, ¿no? Reconocimiento para los evaluadores, puede ser dinerario, no dinerario. Habíamos mencionado el caso de Uruguay, de Colombia, donde los evaluadores, por ser acreditados dentro de su base de evaluadores, tienen la obligación de evaluar sin costo alguno, 1, 2 o hasta 3 proyectos que le asigna el propio fondo. En el caso de Colombia, los evaluadores, aquellos investigadores que participan en las actividades de evaluación, los consideran para después financiar alguna pasantía, algún congreso, etcétera, como un retorno a su esfuerzo, ¿no? Hay que capacitar a los evaluadores, hay que hacer evaluación de la evaluación, es decir, si el evaluador está haciendo un trabajo adecuado, si el equilibrio entre el puntaje que otorgó versus el sustento de ese puntaje es adecuado, si es muy ligero, si es muy rígido también, esa cosa hay que evaluar, pero tiene que ver con la capacitación. Digamos, el fondo lo que tiene que buscar es estandarizar conceptos para todos los evaluadores. Estandarizar criterios de evaluación que sean transparentes para todos. Esto siempre la ética, conflicto de interés y otros. Bien, vamos a ver ahora, ya continuando con la sesión de hoy, propiamente dicha, el tema de vinculación. La vinculación de las universidades con el entorno, ¿no? Estas son algunas actividades, o bueno, son las actividades gruesas que hace una universidad, un centro de investigación, ¿no? Entonces, para entender la vinculación de una entidad con su entorno, primero hay que entender bien cómo funciona esa entidad, qué cosa tiene dentro, cuáles son los puntos de vinculación, qué es lo que va a ofrecer al entorno. En el caso de una universidad son, digamos, pilares, la parte académica, que es la formación de profesionales con altos estándares de calidad o altos niveles. Tiene la proyección social y tiene el tema de investigación. Lo vamos a ver en este slide que tienen en sus pantallas, ¿no? Estas actividades científicas y tecnológicas de investigación y desarrollo tienen dos pilares, ¿no? La ciencia existente y la tecnología existente. La ciencia existente está, digamos, dinamizada o basada por la investigación básica y por la investigación aplicada. ¿Okay? Pero esto tiene que ser, estas investigaciones básicas y aplicadas tienen que ser con altos niveles de ciencia, o estar como decimos, en el borde tecnológico, en el borde científico, ¿no? Es decir, que sean de vanguardia. Por otro lado, tenemos la investigación aplicada y el desarrollo experimental, que tiene que ver ya con la innovación o tiene que ver con una utilidad de esta ciencia que hacen los investigadores. Y en este vínculo, en esta transición, tenemos la investigación aplicada, tanto por la parte tecnológica como la parte de ciencias básicas, ¿no? Entonces, esto ayuda a que podamos decir cuál de este grupo de ciencia o de estas actividades científicas tienen que ver con el entorno, para ponerlo más sencillo, con la empresa. ¿Cuál de estos grupos o cuáles de estas
actividades tienen mayor relevancia con el entorno empresarial o el entorno productivo, ¿no? Entonces, digamos, lo que ve la empresa, lo que busca las empresas son siempre proyectos o ideas o desarrollos tecnológicos experimentales que están ya con una validez o una maduración tecnológica un poco más avanzada. Y no tanto esto de investigación aplicada y básica, porque eso le corresponde a una función inherente de la universidad, ¿no? El porqué de las cosas, el determinar relación de variables, el por qué es un ciclo de viviente, el por qué un ser viviente, un ente se comporta de tal forma, por qué un grupo de animales o de seres vivos se comporta de tal forma. Es bastante investigación básica, de ecología, ciencia de los materiales también, etc. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con estos conceptos, ¿no? Y su aplicación se va dando conforme el investigador o el grupo de investigadores o la propia universidad vaya entendiendo el entorno y vaya poniendo objetivos de investigación respecto a esos aspectos que la empresa necesita, ¿no? O esas brechas de conocimiento que la empresa o el sector productivo necesita. Es básicamente para poder entender bien cómo funcionan estas grandes actividades dentro de una unidad o dentro de una entidad que hace investigación como lo es una universidad. Bien, vamos a hacer un quiz o un poll en el Zoom para un poco se despierten. Si podemos poner el poll aquí por Concitec y responder esto, vayan pensando esto. ¿Cuáles son las mayores barreras, según ustedes, por las cuales la empresa no se vincula con la universidad? ¿No? Hay tres alternativas. Una que es el desconocimiento de cómo hacerlo, si la universidad no sabe cómo vincularse con la empresa. Falta de recursos, es decir, debo destinar contratación de personal, equipamiento, infraestructura para poder vincularme, una oficina para recibir las empresas, qué sé yo. Y la última opción es, o la última alternativa es que no tiene nada que recibir de la universidad. O sea, la empresa no tiene nada que recibir de la universidad porque la universidad está mirándose los pies y hace solo investigación básica y que no le es de interés a la empresa. ¿Cuáles de esos creen ustedes? Bien, muchos están respondiendo la primera opción o están por el chat. También vemos algunas respuestas, muy burocrático. Vamos a ver ahorita algunas de esas cosas. Burocracia. Desconfianza, dicen algunos también. Sí, hay muchos más factores, pero digamos quería para facilitar las respuestas o la interacción, los centré en estos tres aspectos para ver un poco el entendimiento que tienen ustedes respecto de las empresas, ¿no? Bien, entonces 70%, 45% de ustedes menciona que la empresa no se vincula con la universidad porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo acceder a la universidad, no sabe con quién hablar, no sabe qué buscar, dónde buscar, ¿no? Pocos han puesto falta de recursos. Bueno, la empresa siempre tiene recursos, aunque los recursos son limitados, pero puede destinar, si le va a hacer bien a la empresa, le va a mejorar su competitividad o va a hacer innovación, podría destinar recursos, efectivamente, y otros no tienen que recibir la universidad. Piensan algunos de ustedes que la empresa piensa que no tiene nada que recibir de parte de la universidad, es decir, ¿qué me va a dar la universidad, no? Sería la pregunta. Bien, vamos a ver, pasamos a la siguiente pregunta, que va a ser al revés. La siguiente pregunta es esta. Es al revés la pregunta. ¿Cuáles son las mayores barreras por las cuales la universidad no se vincula con las empresas? Aquí un poquito cambia la percepción de parte desde la universidad. En el chat también dicen no saben cómo hacerlo. Son dos visiones, ¿no? La primera pregunta es la visión respecto, o una visión desde la empresa, y esta pregunta es un poco la visión desde la universidad. Son dos visiones distintas que pueden tener traslapes, pero la idea es que piensen un poco y ser un poco empático, ¿no? Y por qué uno no se vincula con el otro. Y haciendo ese ejercicio uno puede encontrar puntos en común, y la idea es trabajar sobre esos puntos en común, ¿no? Sigan respondiendo, por favor, para completar un poco más de respuestas. Bien, ahí podemos ver ya las 63 respuestas. Digamos, acá está un poco más sopesado, no es tan
tan drástico las opciones en cuestión de números, de porcentajes. Pues acá la mayoría de ustedes cree que el desconocimiento de cómo hacerlo. La universidad no se vincula con la empresa porque no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo llegar a la empresa, no sabe qué puertas tocar, con quién hablar, qué cosa decir posiblemente. Falta recursos, es decir, sí es necesario que la universidad destine recursos para, sobre todo recursos humanos, de personas que puedan vincularse de manera efectiva con las empresas, que entiendan que el lenguaje empresarial, que sepan qué indicadores le interesa a la empresa, cómo llegar a una empresa, a un grupo de empresas, etc. Y la tercera opción, no tienen que ofrecer a la empresa, eso casi un 30% de respuestas, que tiene que ver un poco con mucha investigación y pocas cosas aplicadas desde la universidad hacia la empresa, ¿no? Inclusive a veces si tienen investigaciones aplicadas o innovaciones, no saben cómo transmitirlo a la empresa para decirle, empresa, mira lo que estoy haciendo, y de repente eso te interesa. He hecho esta investigación pensando en tus problemas de producción, de productividad, o de mermas, o de acceso a mercados, o de calidad de tu producto, ¿no? Un poco vamos a ver eso a detalle en las siguientes slides. Muchas gracias por las respuestas. Bien, este es un estudio que se hizo en Brasil, lo que ven en pantallas. Perdón, en Ecuador. Es un estudio que se hizo en Ecuador y tiene que ver un poco con, después de que hace 2 años, más 4 o 5 años que empezó la reforma en Ecuador, se hicieron varios estudios, y uno de esos estudios es este que les muestro a continuación. Es un resumen de aquellas actividades de vinculación que las universidades declaran. Es decir, aquellas actividades de vinculación que las universidades creen que son importantes para vincularse con el entorno, o que hacen, ¿no? Entonces vemos digamos, está en orden ascendente. La acción social es la actividad de vinculación menos porcentaje de universidades realizan. Formación continua es una actividad de vinculación también. Servicios a la comunidad, proyección social, algunas actividades con las entidades de influencia de la universidad en el ámbito geográfico, social o cultural. Prácticas preprofesionales y pasantías, lo que hacen es mandar a estudiantes a trabajar o a volcar sus conocimientos o aprender de la parte productiva empresarial, ¿no? La participación en la vida social y cultural, la capacitación, consultorías, prestación de servicios especializados, redes universitarias como una actividad de vinculación, pero me vinculo con mis pares, no necesariamente con el sector empresarial. Seguimiento a graduados, es decir, en qué empresas o qué sector tienen más acogida mis egresados, mis graduados, en qué cargo están ocupando, etcétera. Es una forma de medir un poco la vinculación con el sector empresarial económico. La investigación vinculación, es decir, hacer investigación y a través de proyectos de investigación vincularme con entidades externas a mi universidad. La transferencia de tecnología, que tiene que ver ya con una actividad un poco más especializada, en donde ya tengo identificado una tecnología, un know-how dentro de la universidad, y empiezo un proceso de transferencia que tiene que ver con aspectos técnicos, tecnológicos, y aspectos legales y aspectos comerciales, para que esto se pueda dar de manera efectiva. La inserción laboral como una actividad también de vinculación, en buscar qué empresas pueden tener bolsas de trabajo, puedan servir para que mis egresados puedan aplicar, etc. La creación de spin-offs o emprendimientos tiene que ver un poco con el entorno, porque estás creando empresas de base tecnológica que después van a terminar siendo o proveedores de otras empresas, o van a formar parte del sector productivo altamente especializado. Entonces es una forma también de vinculación que hay que saber medir, hay que saber entender, hay que saber gestionar también. La movilidad estudiantil y docente, ¿no? Tiene que ver un poco con hacer stage o pasantías, o estos maestrías o doctorados tipo Sandwich, donde se comparten trabajos en la sede de la universidad y en la región donde se está haciendo la investigación, etc. La asistencia técnica, ¿no? Que tiene que ver un poco con las consultorías que están en el punto de acá, pero es más especializado. Simplemente no es una consultoría, sino es asistir a un grupo especial o especializado de un sector determinado en transferencia de know-how o de técnicas, ¿no? Que puedan mejorar su productividad o puedan mejorar sus
sus haceres en la vida diaria o en la vida productiva. Deportes, ayudantías de investigación y solicitud y obtención de patentes como una actividad de vinculación. Esto es lo que declaran las universidades. Y acá pueden ver, por ejemplo, las prácticas profesionales consideran que no es una actividad de vinculación. Las redes universitarias tampoco, porque son solamente académicas. El seguimiento de graduados tampoco. La iniciación laboral tampoco lo consideran como una actividad de vinculación. La movilidad estudiantil y docente tampoco, y las relaciones internacionales tampoco, ¿no? Así, deportes y ayudantías de investigación. Esto claro porque cada una de las actividades tiene un propio objetivo, ¿no? Distinto. Y bueno, pueden ver acá los demás ratios que para fines de esta presentación no interesa entrar a detalle, ¿no? Pero pueden ver también el acumulado de respuestas de las universidades en Ecuador. Esto, señores, no es tan distinto en Perú. Hay puntos en común respecto a Perú, respecto a la creación, por ejemplo, de spin-off, startups, emprendimientos. Para eso Innovate ha destinado fondos y concursos para que las incubadoras de negocio puedan participar y puedan formar mucha mayor capacidad, o tener mucha mayor capacidad instalada para realizar esta actividad de vinculación, por ejemplo, ¿no? Y así mismo los proyectos, ¿no? Que tienen que ver con transferencias, tienen que ver con consultorías, tienen que ver con solicitud de patentes, etc. Bien, ¿qué relación hay entre la transferencia tecnológica y la vinculación? ¿No? Ahí pueden ver ustedes estos dos grandes óvalos. Actividades de transferencia de tecnología que tienen que ver con gestión de la propiedad intelectual, tienen que ver con la gestión de contratos de investigación, incubación de empresas y parques tecnológicos, la planificación de negocios, servicios de spin-out y la creación de startup. Por otro lado, las actividades de vinculación, que es la participación en la vida social y cultural y la acción social. Sin embargo, hay unos traslapes en los cuales las actividades de vinculación tienen que ver con las actividades de transferencia tecnológica. Es el licenciamiento, que es también la solicitud y obtención de patentes, la comercialización de propiedad intelectual, los acuerdos de investigación y desarrollo corporativo, ¿no? Con empresas o con otras entidades que requieran hacer actividades de I+D+I de manera colaborativa, con un riesgo más controlado, con un fondo más determinado, con un inicio y un fin, y con objetivos mucho más clarificados, ¿no? La transferencia de conocimientos, que se da de muchas formas, de múltiples maneras. La prestación de servicios especializados, ¿no? Tiene que ver un poco con las consultorías, que está acá también, pero a diferencia de una consultoría, un servicio especializado tiene que ver con un sector especializado y unos servicios conexos, que quiere decir, por ejemplo, laboratorios especializados, con personal especializado en un área determinada. No solamente la consultoría en las cuales uno brinda o diseña pequeñas rutas, pequeños consejos, ¿no? Como la prestación de servicios especializados tiene que ver más con el acompañamiento o con capacidad instalada de equipamiento. Creación de spin-offs, desarrollo empresarial, desarrollo ejecutivo, capacitación y formación continua son estos traslapes entre la vinculación y las actividades de transferencia tecnológica. ¿Sí? Digamos, en relación a las preguntas que ustedes respondieron, hay algunos factores que vamos a ver acá, que tienen en su mano izquierda de sus pantallas, y tienen, digamos, esta clasificación en función a una encuesta o una respuesta de 24 coordinadores de grupos de investigación relacionados a ciencia e ingeniería de distintas universidades de todo Brasil, ¿no? Esto fue desarrollado en el año 2013, publicado en 2014. La ubicación de la universidad. Estos coordinadores de universidades mencionan que es un facilitador para la vinculación o para la colaboración con la industria. Y dos, porcentaje mucho menor, consideran que esto es una barrera. El patrocinio público de investigación, es decir, que haya más fondos para hacer investigación, consideran como un facilitador para la vinculación con la industria. Sí, porque ustedes ven digamos, los fondos, tanto Fondesit, PENIPA e Innovate. Fondesit e Innovate actualmente tienen fondos y tienen ya, uno de ellos es un calendario de convocatorias, lo que promueve esta vinculación entre la universidad o institutos de investigación o centros de investigación con
con las empresas, ¿no? Y dan bonos en la calificación, dan bonos en el porcentaje de financiamiento para que esto sea un incentivo y esto se pueda hacer de manera más extrapolada y más generalizada, ¿no? Las oficinas de transferencia tecnológica y oficinas similares, ¿no? Tiene que ver como un facilitador para que esta vinculación se dé. Incentivos fiscales, estamos, digamos, también 10 personas manifiestan que sí es 10 coordinadores de ciencias e ingenierías en Brasil manifiestan que esto es un facilitador para la vinculación. El apoyo administrativo en la gestión de proyectos es un facilitador. Esto tiene que ver un poco con la carga o estos costos de transacción que a veces los fondos tienen cuando se le da más prioridad a la parte administrativa que a la parte técnica, ¿no? Entonces necesitan contratar a gente especializada, como habían mencionado en las presentaciones anteriores, para que puedan acelerar el proceso del proyecto, ¿no? Puedan tener, y que el investigador se dedique a investigar y no tanto a buscar cotizaciones, estar pagando honorarios, buscando los recibos, estar detrás del desaduanaje del equipo, etc. Para eso esto requiere una cierta especialización y es un determinante para esta vinculación que buscamos todos los países, ¿no? La propiedad de los resultados de proyectos es un facilitador, pero más es una barrera. Y esto, claro, porque cuando uno se reúne con la empresa, lo que normalmente ocurre es que la empresa quiere todo para sí mismo, porque va a generar un monopolio, quiere despuntarse o liderar su sector. Y esto lo puede hacer a través de tecnologías materializadas a través de las patentes. Sin embargo, en la negociación, cuando no se hace de manera adecuada, termina siendo un desincentivo para ambos y los proyectos muchas veces no se logran concretar porque no se llegó a un buen acuerdo respecto a la distribución de la propiedad intelectual o a la distribución de los resultados del proyecto, como está acá, ¿no? Y por eso en la sesión de mañana van a ver ustedes algunos aspectos bastante prácticos de cómo funciona este tema de negociación o de la patentabilidad, ¿no? Proyectos a largo plazo es más una barrera que un facilitador para la vinculación, porque la empresa quiere resultados más prontos, quiere resultados para ayer, mientras que la universidad tiene un proceso más académico, tiene una visión un poco más académica que busca que las cosas se den de manera pausada, que se den resultados, que se siga construyendo más proyectos sobre esos resultados, seguir construyendo una línea de investigación sostenida, ¿no? Y eso toma años, toma tiempo y recursos, y eso es lo que la empresa no desea, ¿no? Tiempo requerido por la empresa, no es un tanto un facilitador, más es una barrera, como está puesto acá, en las cuales tiene que ver con la anterior de largo plazo, si la empresa quiere las cosas para ayer, y los científicos o los académicos se toman su tiempo, ¿no? No tienen mucho apuro en hacer los proyectos, y eso no gusta mucho a la empresa. Incertidumbre respecto a los resultados, ¿no? Es más una barrera que un facilitador de vinculación, porque los investigadores están acostumbrados a manejar incertidumbre, a validar hipótesis, y a que si sale mal no importa, se vuelve a plantear nuevamente otra metodología, se vuelve a pivotear con otras actividades, etcétera, ¿no? No así la empresa, ¿no? La empresa quiere invertir y que esa inversión le tenga un rédito en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y quiere estar a la segura. Y es por eso que las universidades están llamadas siempre a hacer más investigación básica, bastante investigación aplicada también, y de ahí, recién ahí mirar la vinculación con la empresa, porque ya tiene resultados y eso hace que reduzca la incertidumbre para la empresa, ¿no? Ya tiene resultados de calidad, de algunos indicadores de productividad, de costos, etcétera, ¿no? Bueno, la burocracia siempre termina siendo una barrera más que un facilitador o un incentivo, ¿no? O sea, lo que más uno detesta es la burocracia, y que por temas burocráticos se caigan proyectos de investigación no es lo más adecuado y es lo más reverso que puede haber en cuestión de desincentivos. Bien, estamos ya con el tiempo. Vamos a presentar esto general y después les voy a dar vamos a hacer el taller. Lo que ustedes tienen ahí en pantalla es básicamente un resumen de las partes o fases de un proyecto, ¿no? Hay una etapa conceptual, que es lo que ustedes van a tener que hacer, van a tener que estructurar, tratar de estructurar, y la etapa de estructuración. La etapa conceptual tiene que ver básicamente con estos puntos, que es definir un problema,
definir unos objetivos y o metas a alcanzar, analizar qué recursos voy a necesitar, sin entrar a detalles, simplemente ver, explorar qué recursos uno consideraría que necesita tener o que necesitaría tener. Y un estimado de los recursos financieros necesarios. ¿Cuánto podría costar este proyecto? Una vez teniendo esto, uno pasa ya a la estructuración, que es entrar a un detalle muy pormenorizado, de cada una de las actividades, e identificar los recursos humanos, o sea, ya decir cuántos doctores necesito, cuántos estudiantes, cuántos tesistas, qué va a hacer cada tesista, qué va a hacer el coinvestigador, qué va a hacer el investigador principal, qué consultoría voy a necesitar, qué servicios de laboratorio voy a necesitar, cuáles puedo hacerlos yo, cuánto va a costar, qué reactivos necesito, etc. Hay una serie de actividades bastante de detalle que se requieren en esta parte de estructuración de la propuesta. Delineamiento de la estructura formal, es decir, esto se ajusta al esquema de postulación o al esquema del fondo. El fondo me va a pedir, mira, tienes que presentar tu proyecto de esta forma y tengo que adaptar todas mis ideas a esa estructura, ¿no? Formal. En la programación de los resultados a alcanzar, es decir, el fondo me permite 3 años, entonces yo tengo que delimitar qué puedo hacer en 3 años con esa idea, o hasta dónde puedo llegar con mi idea en 3 años. De repente tengo que recortarla, o ampliarla quizás, o quitarle algunos componentes más porque no va a dar los recursos ni el tiempo, etc. Ya empieza unas actividades mucho más de detalle, ¿no? Que involucra ya cierta pericia en la parte de formulación. Y después la formulación de los recursos financieros. Esto es lo que a veces cuesta mucho porque a veces algunos proyectos, sobre todo de investigación aplicada o de innovación, piden flujos de caja de investigación. Entonces un investigador a veces no tiene claro ni siquiera cuánto le ha costado, cuánto le podría costar ese prototipo que está trabajando, que ha planteado lograr con el proyecto. Entonces hay que estructurar ciertas herramientas financieras para que el proyecto pueda ser aceptado por el fondo, ¿no? Bien, vamos a pasar a los talleres. A diferencia de nos hubiera gustado que estuvieran en las mismas salas de la sesión anterior. Lamentablemente, por un problema logístico de la propia plataforma Zoom, esto no va a ser posible, así es que vamos a tener que repetir nuevamente, ¿no? Esto no creo que haya mayor problema porque le va a permitir además incrementar su red de contactos. Así es que en unos minutos vamos a entrar nuevamente a las salas. Van a ser de 5 personas cada sala. Y van a tener que, esto lo voy a pasar después. Y nuevamente, igual que la sesión anterior, van a tener que presentarse rápidamente, nombres y apellidos, o sea, quiénes son, de qué país o región pertenecen, de Lima, o alguna región, o fuera del Perú también, de qué institución tienen filiación, cuáles son sus intereses, sus áreas temáticas rápido y qué actividades realizan. Muy brevemente, por favor, para dar tiempo a que todos puedan participar. Después, tienen que ustedes proponer, una vez que se hayan escuchado entre todos, pueden ya estar en capacidad de discutir una nota conceptual. Esta nota conceptual tiene que ver con el título y el alcance de los proyectos y un estimado de cuánto podría valer eso, cuánto de dinero necesitarían para lograr ese proyecto. Como dijimos, es una nota conceptual, es muy grosso modo, es una idea todavía general, pero ya podemos evaluar esas notas conceptuales. Así es que quien habla, el doctor Jorge Chata, y posiblemente si está entre nosotros Max Ramírez, va a estar interactuando entre las salas al final de cada sesión para escuchar lo que han planteado. Después regresamos a la sesión principal y vamos a dar entre nosotros algunos feedback respecto a lo que hemos escuchado. Y después pasamos a la presentación final donde hay unas lecciones aprendidas a nivel general o a nivel mundial respecto a la formulación de fondos, ¿no? La temática es libre, pueden elegir cualquier temática, cualquier título, si van a ser multidisciplinarios, planteen algo que involucre a todos ustedes, si no, pueden seguirse en una temática muy puntual que todos estén de acuerdo sin problemas. Esto va a durar entre 15 a 20 minutos, a partir del minuto 15 o de repente al minuto 13 vamos a estar ya ingresando a las salas para escuchar qué están planteando y poder recoger algunas recomendaciones para cada uno de ustedes. Esto le va a servir no solo para ahora, sino le va a servir también para otras situaciones reales, ¿no? Esto ya lo mencioné. Lo que hacemos ahora es, Diana, invitar a los participantes que están en Facebook
poder ingresar, si gustan participar del taller, ingresar al registro para que puedan participar en el taller. Podemos esperar un par de minutos para que eso se dé y después pasar a las salas. Efectivamente, Yair, a quienes nos acompañan vía Facebook, les invitamos a que se registren para que nos acompañen en el desarrollo de en el desarrollo de los talleres, perdón. La transmisión en vivo se va a cortar en este instante y por ello les agradeceremos mucho participar de estos talleres. Gracias, Yair. Correos, otros que están pensando postular también alguna convocatoria. Hay gente de regiones que se ha podido vincular, articular, conocer nueva gente, y eso es parte también de la interacción, el networking, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es una sesión conjuntamente con Jorge Achata y Max Ramírez, que nos acompañan ahora. Voy a presentar a Jorge. Jorge es doctor en biología molecular. Ha sido jefe de la unidad de evaluación y selección del Fondesit. Ha sido también director de tecnologías del Ministerio de la Producción. Y bueno, es consultor nacional e internacional para distintas instituciones, ¿no? Además de profesor universitario en distintas universidades también. Bienvenido, Jorge. Y también voy a presentar a Max Ramírez, quien es actual jefe de la unidad de evaluación y selección del Fondesit. Es candidato a doctor en epidemiología. Es revisor de distintas revistas de alto impacto de ciencia de la salud, nacionales e internacionales, y también es miembro del comité editor de otras tantas revistas científicas, ¿no? Entonces, esta experiencia que tiene Jorge y Max nos va a permitir abordar algunos aspectos de las notas conceptuales que ustedes han estado trabajando. No ha dado tiempo para terminar una nota conceptual general, total, en toda su dimensión, pero sí el ejercicio es interesante. Yo quisiera empezar con Jorge, algunos alcances, Jorge, respecto a lo que has podido recoger de este trabajo en notas conceptuales, digamos, ¿qué te ha parecido? Si hay algo que mejorar en líneas generales, etcétera. Recomendaciones, ¿no? Sí, hay uno en particular que bueno, me llamó la atención. De hecho, se parece a un proyecto en el que actualmente tengo tesistas trabajando. Estaban planteando un dispositivo para remoción de metales pesados en agua, pero en agua subterránea. Y me pareció muy valioso que había este grupo identificado que había la tecnología, tenía muy claro el usuario, pero también tenían bien claro que la barrera para echarlo a andar era el delivery. Es decir, puedo patentarlo, pero ¿cuál sería el interés de una empresa en producir el dispositivo si hay que venderle a alguien que no lo quiere comprar? Entonces empezaron a pensar, bueno, hay que hacer el arco con alguna empresa que tenga mecanismos de responsabilidad social corporativa, que termine siendo el comprador, básicamente el cliente, y el usuario finalmente es la población en la que se plantea la incidencia, ¿no? Eso me gustó bastante porque, como les comentaba yo, suele pasar mucho que uno trabaja desde Technology Push, desde las capacidades que tenemos, que son muchas, pero no siempre hemos previsto el camino para que esos productos de nuestras capacidades lleguen al usuario final, ¿no? Ese en particular es uno que resonó bastante con los problemas que hemos vivido mucho en los últimos años. Gracias, Jorge. Max, de lo que has podido ver, ¿alguna sugerencia, recomendación de esas notas conceptuales? Sí, lo primero, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ok. No, lo sí, que te comentaba era, primero, las preguntas, o sea, la formulación de la idea de investigación tiene que ser muy concreta. Y ahí vi que de repente demoraban un poquito los grupos, centrarse solamente en una pregunta muy específica para tratar de abordar rápido. O sea, la pregunta y su alternativa de solución, y sobre la base de eso circula todo. O sea, muy puntual en eso. Y algunos, por ejemplo, uno de los grupos había bien interesante que querían evaluar un sistema automatizado para la detección de sistema de riego y tenía claro lo que iban a hacer. O sea, decían, necesitamos mejorar, optimizar el uso de agua y queremos diseñar un sistema automatizado ingresando inteligencia artificial y nos va a salir este costo y va a tener esta aplicación. O sea, de esa forma, por ejemplo, si es una forma rápida de enfocar el proyecto o la idea de investigación, porque
en la formulación tenemos que ser bien claros. Primero es tener la pregunta bien clara, muy específica, responderla rápido con una alternativa de solución, y sobre la base de eso circula todo lo que yo quiero construir, objetivos, diseño. En cambio, cuando la pregunta es un poco más general, se diversifica más y la construcción tiene varios componentes, entonces ahí vienen las trabas que uno puede tener, ¿no? Eso es, Jair. Gracias. Gracias, Max. Bueno, vamos a hacer un par de rondas más de intervenciones, Jorge, Max. Una cuestión que siempre, digamos, hay varias, ¿cómo decirlo? Varias cosas por las cuales los proyectos se caen, ¿no? Y tiene que ver con esta conceptualización de las ideas. Digamos, desde su experiencia, ¿cuáles creen ustedes que es lo que más, las razones por las cuales se caen los proyectos en una etapa inicial? No hablamos de la evaluación financiera, sino de la parte conceptual, ¿no? ¿Qué pueden darnos al respecto o decirnos al respecto? Bien, mira, primero, particularmente yo pienso, tengo una concepción de esto, del sistema de evaluación, que no solamente es aquí, sino a nivel global. Es que el punto de vista financiero no debe influir sobre la evaluación técnica de un proyecto, ya que el aspecto presupuestal puedes corregirlo de diferentes circunstancias. Entonces, desde el punto de vista técnico, un punto que falla con frecuencia es buscar un tema que sea bien innovador, original, preferentemente, porque confundimos mucho el tema originalidad cuando decimos esto hay en otro país, pero no hay en Perú. Entonces, y tratamos de adaptar y forzar un poquito el contexto. Eso es una de las principales causas. Y lo segundo es que metodológicamente a veces no se da ese argumento sólido para poder, para que pueda ser valorado un proyecto durante una evaluación. Resulta que en medio de la evaluación, mientras más débil es la metodología o la idea de investigación, resulta que el proyecto, la valoración técnico-científica se viene abajo, porque no es, o sea, el presupuesto es importante, pero no es determinante. Gracias. Gracias, Max. Jorge. Sí, te comento de repente de pasada la etapa de evaluación, ¿no? De qué hace que un proyecto se caiga o se atore cuando ya está financiado. ¿Puede ser? ¿Sí? Está bien, ayuda a eso a entender también, a prepararse desde la formulación, ¿no? Ok, excelente. Tener bien mapeado quién es nuestro soporte administrativo. En muchos casos, específicamente en investigación, uno tiene bien mapeado cuáles van a ser los insumos que necesita, los servicios que necesita, a qué se va a comprometer, cuántas horas equipo tiene disponibles, es el dueño del equipo. Todo fluye. Pero el tiempo que demora el insumo en llegar, los desaduanajes y los permisos dentro de la propia institución y la colaboración, la cultura de colaboración que hay entre las instituciones. De repente yo colaboro muy bien con un colega mío que está en otra institución, hasta que hay que empezar a tener seguimiento y gastos compartidos entre las instituciones, no entre las personas. Eso suele ser un bache a la hora de ya implementar la investigación y genera pues demoras, dificultades para conseguir los productos. Eso es algo que hay que tener mapeado, ¿no? ¿Quiénes son nuestros otros colegas, los que nos dan soporte? Así es, como mencioné también, la parte administrativa a veces se le da menos valor a la hora de la formulación, pero en la ejecución, en la parte administrativa a veces cobra mayor relevancia porque está amarrado a las cuestiones técnicas, como dice Jorge, el equipo, los reactivos, los insumos, gastos compartidos, el pago de honorarios de distintas instituciones hace que el proceso de investigación se vea aletargado o demorado por culpa de la parte administrativa. Eso no debería ocurrir, o debería ir, digamos, de más, una sincronía mucho más estable, mucho más moderada, ¿no? Sin embargo, estamos todavía en varios países de Latinoamérica en esa formación de capacidades y tratar de que la parte técnica jale a la parte administrativa y no al revés. Digamos, son cosas que sí, efectivamente, como dice Jorge, hay que tenerlas en cuenta en la parte de ejecución. Yo quisiera centrarme un poco ya, para redondear esta idea, en las notas conceptuales, ¿no? Cuando se trabaja en notas conceptuales, y esto se lo mencioné a alguno de los grupos,
que me tocó participar, tiene muchas utilidades, ¿no? La primera es que uno puede tener muchas notas conceptuales de ideas, de proyectos o de prototipos de ideas de proyectos, sea de investigación básica, aplicada o de innovación, para poder tener un pool de ideas que cuando haya la oportunidad se puedan empezar a hacer realidad. Si hay un fondo concursable, si soy docente universitario y voy a tener tesistas a mi cargo de pregrado, maestría, doctorado, me ayuda a tener varias ideas o posibles tesis de investigación, y eso va a hacer que mi línea de investigación crezca o se soporte de una mejor manera. Lo mismo cuando voy a participar en concursos internos, etcétera, sirve de mucho tener notas conceptuales para ir adaptándose a lo que los fondos digan, ¿no? Y la otra que involucra en una nota conceptual es la capacidad de síntesis, ¿no? En algunos países los fondos se evalúan notas conceptuales como primera etapa, lo que vemos acá en los perfiles de proyectos, ¿no? En otros países se evalúan notas conceptuales y hay que tener mucha capacidad de síntesis para en 200 palabras o 300 palabras explicar todo el proyecto. Y eso hace que uno piense a un ejercicio mental de poder sintetizar las cosas y tener claridad con el objetivo, con la metodología y los resultados que uno va a lograr, ¿no? Eso sería para redondear. No sé si Jorge o Max tienen algunas palabras finales respecto a lo que han podido encontrar. Sí, sí, Jair, gracias. Otro aspecto bien valioso a la hora de armar una nota conceptual es tener claro cuál es mi cadena de valor e incidencia. Tener súper claro cuáles son mis productos, mis resultados y mis impactos. Es muy común tender a que se mezclen, y creo que la única manera de acostumbrarse a separarlos, a tenerlos mentalmente cuadraditos, es hacer notas conceptuales una y otra vez. Postular, 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 solamente haciendo esto una y otra vez, uno mejora haciéndolo. No hay receta. Hay guías, hay cualquier cantidad de guías. Postulen. Siempre van a mejorar. Eso es correcto. Gracias por eso, Jorge. Max, no sé si tienes algún comentario adicional para ir cerrando esto y pasar a las demás slides. No, yo creo que, bueno, solo una sugerencia es cuando se formula una idea de investigación, yo creo que hay 3 preguntas que ayudan mucho a resolver o me encaminan mucho a orientar una investigación que quiero realizar. Me hago las 3 preguntas. Uno primero, ¿qué es lo que se sabe o qué es lo que hay en la literatura? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y por qué es importante? Centrada en esas 3 preguntas, que todo circula sobre eso, me permite orientar, tener una concepción de una idea clara y hacia dónde apunto. Eso me permite mucho orientar. Sobre la base de eso puedo construir un diseño metodológico, puedo orientar una aplicación, un mercado, y eso permite también que cuando pase a una siguiente etapa de evaluación pueda ayudarme mucho a que hay una valoración más clara del proyecto. Eso creo yo que puede ayudarles en la concepción, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Max. Gracias, Jorge. La verdad que esto podría dar para muchas preguntas más, muchos comentarios más, mucho análisis respecto a lo que es la evaluación, que pocas veces se toca, ¿no? Normalmente se habla de formulación de proyectos, se habla de títulos, objetivos, etcétera, pero por eso muchos de mis slides están enfocados a la parte de evaluación, que es a veces una caja negra que hay que entenderlo para poder formular mejor. ¿Quién me evalúa? ¿Cómo se me evalúa? Etcétera, y en base a eso construir propuestas mucho más sólidas, ¿no? Yo les agradezco por el tiempo, y bueno, ha sido un lujo tenerlos, o sea, 2 jefes, en caso de Jorge es jefe de la unidad de evaluación y selección de Fondesit, Max, que actualmente está en ese encargo de hacer todas las gestiones para la evaluación y selección. Es valioso para nosotros y les agradezco por su participación y gracias por el tiempo, ¿no? Bien, continuamos con las presentaciones para ir terminando y el tiempo nos va a quedar cortos. Bien, existen muchas formas de formular, como dijo Jorge, no hay una receta para formular proyectos, existen herramientas, metodologías, guías, preguntas, como la recomendación de Max, pero digamos cada investigador se va a ir acomodando a sus propias
su propio sector, su propia temática, su propia línea, su propia institución, y eso lo va a ir forjando conforme va pasando experiencias, ¿no? Depende de las temáticas, lógicamente, no es lo mismo un proyecto de ciencias sociales, de artes o de ingeniería. Depende de las fuentes de entidades de financiamiento. A veces tenemos una concepción de un proyecto, pero queremos aplicar un fondo cuya estructura y cuya concepción del proyecto es distinta. Entonces tengo que adaptarme, agregar cosas, quitar cosas, añadir otros elementos, de repente no equipo técnico, o hacer algo multidisciplinario en todo caso, ¿no? Que a veces es difícil en algunas áreas temáticas. Esto lo vimos en la clase pasada, o la sesión pasada. No todo buen investigador es buen formulador. Y es por eso que existe un sector o un grupo de profesionales y empresas que hacen formulación de proyectos, ¿no? Inclusive entregan proyectos ya más elaborados, etcétera, para que uno lo pueda adaptar. Esto hay que tener en cuenta también. Siempre es necesario a veces, cuando uno inicia esta labor de formulación, tener una siguiente visión, una siguiente revisión del proyecto o de la postulación para que le dé ciertos elementos que aseguren o que propicien la mayor probabilidad de financiamiento. Siempre leer las bases en su conjunto, ¿no? Siempre leer las bases, leer la entidad. Cuando son entidades nuevas, leer cuáles son los objetivos de la entidad, quiénes lo financian, quiénes son los sponsors, cuáles son los objetivos del fondo, para en base a eso empezar a desarrollar notas conceptuales para este fondo, ¿no? Una recomendación de tipo o típica es no esperar a última hora, ¿no? Y eso es fatal porque siempre a última hora uno comete errores, obvia cosas, no hace el trabajo bien adecuado, está con presión, etc. Y eso es algo, eso es una de las principales, una de tantas, ¿no? Factores por los cuales los proyectos se caen, ya en última hora o no completan información, etc., ¿no? Entonces siempre esto, tenerlo en cuenta. Bien, son 3 slides que nos quedan para terminar la sesión de hoy y quería redondear este trabajo, este taller, con estos principales errores u omisiones que cometen los proyectos, y esto es una recomendación, es un análisis que hizo el NIH ya hace más o menos 4 años, 5 años atrás, y digamos, determinó porcentajes por los cuales los proyectos no logran ser financiados o no logran tener el puntaje adecuado para su financiamiento. En primer lugar, el problema, ¿no? El problema o la importancia del proyecto. 58% de los proyectos que no pasaron la evaluación técnica fueron por errores o omisiones en la identificación del problema. Entonces, por ejemplo, lo que decían los evaluadores, el problema no es suficiente, no es de suficiente importancia o es poco probable que produzca información nueva, ¿no? La investigación propuesta se basa en una hipótesis que se basa además en una evidencia insuficiente. Es dudosa o no es sólida. El problema es más complejo de lo que el investigador parece darse cuenta, ¿no? A veces queremos, digamos, abordar un problema con una investigación, pero minimizamos o subvaloramos el problema real, ¿no? El problema solo tiene importancia local, o es uno de producción o control, o de otra manera no cae suficientemente claro dentro del campo general de la investigación relacionada con la salud. Esto, acuérdense que el NIH es todo lo que es tópicos relacionados a la salud. Entonces, hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Centrarnos y enfocarnos y seguir la recomendación que hizo Max respecto a hacer estas preguntas, ¿no? O como dice Jorge también, ver la cadena, cómo empiezo, qué sigue después y qué es el impacto que voy a lograr en el corto, medio y largo plazo, ¿no? La investigación propuesta es demasiado complicada, ¿no? Con demasiados elementos bajo investigación simultánea. Es decir, cuando soy muy ambicioso y quiero abordar varios aspectos en un solo proyecto, eso complejiza el proyecto y lo que le quita es puntos para tener certeza que esto va a ocurrir, que la investigación se va a llevar a cabo de una manera adecuada, ¿no? Último, en este tema de problema, es la descripción de la naturaleza de la investigación y de su importancia deja la propuesta nebulosa, difusa y sin un objetivo de investigación claro. O sea, no se ha identificado claramente el problema, entonces no queda claro qué va a abordar la investigación para atender o tratar de solucionar ese problema, ¿no? O validar mi hipótesis en todo caso. El enfoque, ¿no? 73% de proyectos se caen porque el enfoque fue mal elaborado.
Respecto al enfoque, tenemos las pruebas, métodos o procedimientos científicos propuestos no son adecuados para el objetivo establecido. O sea, estoy evaluando, no sé, 5 variables de un ser vivo, pero en la metodología hablo solo de 2 y no queda claro cómo voy a hacer el restante de, cómo voy a evaluar las siguientes variables. O mi metodología, mi propuesta de estadística habla de un tratamiento para un grupo de variables y estoy obviando otro grupo de variables que son importantes dentro de lo que estoy planteando como problema, ¿no? La misma observación del enfoque demasiado nebuloso, difuso, no hay claridad. El diseño general del estudio no se ha pensado cuidadosamente, o sea, he escrito rápidamente y no he tomado en consideración que tenga una coherencia en su lectura. Y esto, acuérdense que la evaluación lo hacen pares revisores o expertos en la temática. Entonces, es hay que tener mucho cuidado, no se trata de postular por postular, ¿no? Y eso dependerá también de la capacidad de evaluación técnica que tenga el fondo, ¿no? Esto ya lo mencionamos, los aspectos estadísticos del enfoque no se han tenido suficientemente en cuenta. El enfoque carece de imaginación científica, es decir, es más de lo mismo, no hay un abordaje nuevo, no hay novedad en los resultados que va a abordar. Y esto a veces es un error frecuente en investigadores con poca trayectoria, en tratar de hacer lo mismo, copiar la metodología, el objetivo, el problema, y solamente cambiar el ámbito geográfico. Que está bien, puede ocurrir, pero digamos hay que darle mucho mayor valor a una investigación cuando se trata de fondos públicos o cuando se trata de fondos que tienen un poco más de financiamiento, ¿no? Sobre los $100,000 o $200,000, por ejemplo. Los controles están concebidos o descritos de manera inadecuada. Eso tiene que ver con la parte de ciencias de la salud, no hay que siempre se toman los controles adecuados para poder validar este tipo de investigaciones. El material que el investigador propone utilizar no es adecuado para el objetivo del estudio o es difícil de obtener, ¿no? Acá puede entrar un tema de regulación también, cuando en Perú a veces queremos investigar sobre especies endémicas o acceso a recursos genéticos. Hay toda una reglamentación y hay todo un tema de obtención formal de esa especie que hay que investigar, y eso hace que, si no está claro, queda dudas de que el proyecto pueda ser realizado, ¿no? Número de observaciones no es adecuado. Esto se hace énfasis también para los que trabajan en ciencia de la salud. El equipo contemplado está pasado de moda o no es adecuado, ¿no? Digamos, quiero hacer una investigación de alta envergadura, pero en el equipamiento o infraestructura que propongo parece que está faltando equipamiento o pruebas o análisis, ¿no? O metodologías para abordar mejor esa problemática. Y finalmente, respecto al investigador, digamos, poner un CV que no tenga la experiencia para soportar un proyecto o no tiene la capacitación adecuada. Cuando uno redacta, puede tener este tipo de errores. El investigador parece no estar familiarizado con la literatura o métodos recientes pertinentes. Esto ocurre mucho y lo he visto en varios casos donde se nombran se usan algunos nombres muy técnicos y que parecen descontextualizados. Entonces no queda claro a qué se refiere técnicamente hablando, ¿no? Eso, tener cuidado siempre con el argot científico que se usa en la propuesta según cada temática o cada área científica, ¿no? El trabajo previamente publicado del investigador en este campo no inspira confianza. Es decir, estoy trabajando no sé, me he dedicado toda mi vida a ciencias de los materiales, nanomateriales, de oro y plata, y ahora voy a trabajar en reactores nucleares. O sea, no hay una relación. Estoy exagerando, lógicamente, pero para que quede claro a lo que se refiere esta observación, ¿no? El investigador propone confiar demasiado en asociados con poca experiencia. Es decir, las asociaciones que se dan entre proyectos colaborativos tienen que ser sopesado, y si se pone una persona, un investigador o una institución, tiene que quedar claro cuál es su función dentro del proyecto, qué brecha va a suplir a mi entidad o a mi equipo de investigación, ¿no? El investigador se está extendiendo demasiado en su dedicación. Debe ser más productivo si se concentra en menos proyectos, ¿no? Esto a veces se da en fondos donde investigadores ponen su nombre o su CV nada más sin tener una participación potente o adecuada en el proyecto, ¿no? O a veces están muchos proyectos y no se sabe qué tiempo le dedica a cada proyecto y tiene más de 200% de su tiempo dedicado a varios proyectos. Entonces esto hay que también sopesarlo y es parte de las políticas públicas, de tratar de controlar o tratar de medir este tipo de indicadores para hacer más eficientes los gastos y los proyectos a final de cuentas, ¿no?
el investigador necesita más enlaces con colegas en este campo o en campos colaterales. Digamos, eso cuando hay especialidades. Si un investigador trabaja mucho en ecología, no sé, marina, de alguna especie, posiblemente necesitaré también de un oceanógrafo para que complemente mi investigación, ¿no? Y así en temas colaterales, un físico para que diseñe un equipo de monitoreo para estas variables ecosistémicas que quiero medir o valorar, por ejemplo. Y finalmente otros, los requisitos para el equipo de personal no son realistas. Parece que otras responsabilidades evitarían la dedicación de suficiente tiempo y atención a esta investigación, lo que decíamos en el ítem anterior. El entorno institucional es desfavorable, es decir, una universidad, una institución dedicada a la investigación cuyas líneas o cuyo core business no es el adecuado para el proyecto, o es un apéndice de otra línea de investigación y no enfocada a la fortaleza de la institución realmente, ¿no? Las becas de investigación para el investigador ahora en vigor son adecuadas en enlace y en cantidad para cubrir la investigación propuesta. Esto porque a veces se financian becas o pasantías dentro del proyecto, y hay que tener en cuenta a qué pasantía va a ir, a qué institución se va a capacitar y cómo eso va a retornar para el proyecto en sí mismo, ¿no? O tiene que ver con la línea de investigación del investigador principal o del equipo de investigadores. Y esto es todo lo que quería traerles esta tarde. Nuevamente agradeciendo a Max y a Jorge por su participación, asimismo agradeciendo al Concitec y a British Council por hacer posible estas sesiones. No sé si tenemos, Diana, tiempo para alguna intervención más o ya pasamos a la clausura del evento, al cierre de esta sesión. Gracias, Yair. Yo creo que si es que hay alguna consulta, podríamos tomarnos un par de minutos para cerrar la sesión del día de hoy. A ver. Sí, si alguien quiere intervenir por el chat o levantando la mano. Jorge Luis Aguilar levantó la mano. Se pueden darle pase Joe a... Ya, a ver. Alguien levantó la mano. ¿Aló? José Luis Aguilar. José Luis. Sí, por favor, ¿cómo está? comentario o pregunta. Sí, la pregunta era muy centrada más que toda la gestión del proyecto, ¿no? Y sobre todo la parte de la tecnología, ¿no? Por eso necesita aprendizaje, necesita dominarla, ¿no? Y el otro aspecto era la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo hacer que un proyecto se haga sostenible para que pase a una, digamos, etapa ya más productiva, más de trabajo, digamos, ¿no? Si es de comunidad, ¿no? Hacia la comunidad, ¿no? De un servicio, un bien. Entonces, ¿cómo garantizar, cómo hacer que esto sea más sostenible en cuanto al proyecto y que garantice un impacto, ¿no? Y resultados de éxito, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no? José Vares, gracias. Sí, bien, esos conceptos de sostenibilidad, vinculación con el entorno, la empresa, la comunidad, digamos, son elementos que siempre, bueno, o casi siempre entran en la evaluación. Y dependiendo del concurso va a tener una valoración mayor o menor. Sin embargo, el tema de sostenibilidad es difícil tener un criterio objetivo, porque siempre en las evaluaciones se dice, a luces del experto, del evaluador experto, si el proyecto, como está planteado, es sostenible en el tiempo. Y hay que explicarlo, darle algunos elementos al evaluador para que sopese esa sostenibilidad. Por ejemplo, que la empresa o el investigador principal o la institución que participa ha puesto o ha llenado el campo de sostenibilidad diciendo que tiene enlaces con tales actores del ecosistema o de ese sector donde se está haciendo la investigación. Si tiene acuerdos firmados, si no tiene acuerdos firmados, si es la primera vez que participa o no participa. Esos son elementos que van dando algunos visos de sostenibilidad, ¿no? Otro tema de sostenibilidad es la trayectoria misma. Si ya un investigador tiene trayectoria en una línea de investigación, algunas líneas de investigación, lo que se entiende es que esa va a seguir siendo sostenida con el financiamiento que se va a dar y va a tener un impacto positivo o va a ser sostenible en esa línea de investigación para otras actividades posteriores, ¿no? Y lo tercero es que, digamos, eso tiene que ver con la política pública. ¿Qué es lo que quiero de los proyectos? Si quiero que sean sostenibles o simplemente que me den indicadores, o si tengo instrumentos que los voy a ir concatenando. Tengo proyectos de investigación básica y esos proyectos de investigación básica, una vez terminados, pueden obtener un financiamiento
para continuar y ser más sostenibles con un fondo de investigación aplicado de innovación. Y esos proyectos de innovación tengo otro financiamiento que me asegura el escalamiento a la aceleración comercial. Es más o menos lo que Fondesit Innova te han diseñado. Tiene una serie de instrumentos que van abarcando varias partes de toda la cadena o el proceso de la I+D+I, ¿no? Entonces eso hace que sea sostenible. Si una empresa empieza con un proyecto, después sigue con otro proyecto de aceleración, sigue con comercialización, le da sostenibilidad a la idea del proyecto o a la investigación en sí, ¿no? Eso creo que lo que podría comentar respecto a eso, José Luis. No sé si hay comentario más. Luz Castañeda también levantó la mano. Sí, Luz. ¿Le habilitas a Luz, por favor? Ya está habilitado. Muchas gracias. Muy, muy interesante todo este curso que estamos complementaron a la parte que muy claramente nos ha explicado Yair, y también un poquito de mi experiencia como evaluadora, decir en muchos casos trabajos sumamente interesantes, incluso con un aprendizaje nacional de tema muy interesante, muy bien planteado, incluso objetivos muy bien hechos, pero tenemos problemas en la parte metodológica. Y se puede observar que ciertamente el equipo de trabajo, el equipo de investigadores, probablemente es el trabajo, lo cual es ciertamente a veces común. A veces no se revisa todo el proyecto en todo su contexto y encontramos de que de repente uno de los objetivos está ampliamente explicado en la parte metodológica y de repente un segundo objetivo no tanto, ¿no? Entonces hay un desbalance ahí y ello a veces es observado por los evaluadores, ¿no? Porque queda frágil alguno de los objetivos y a la vez pues queda frágil al final todo el proyecto, ¿no? Siendo que el problema es súper interesante y el problema está planteado y los objetivos también. Entonces es muy necesario que pese al tiempo, porque siempre en general a los investigadores nos gana mucho el tiempo, se tenga que leer todo el proyecto de manera integral, que se tenga claramente definido con todo el equipo de trabajo y es más, con de repente con el formulador, con una ayuda incluso de un evaluador, para nosotros poder un poco asegurar, ¿no? De que tengamos la suerte de que nos puedan elegir, ¿no? Porque la competencia como tal es rigurosa, ¿no? Siempre sigue siendo poco el número digamos, de test, el número de proyectos financiados y mucha en sí la demanda. Entonces creo que eso también podríamos considerarlo y a la vez ir pensando en cómo capacitarnos también nosotros en mejorarnos nuestro trabajo como formuladores de proyectos, que eso sería muy interesante, ¿no? Creo que ahí también los investigadores tenemos ciertas debilidades que podríamos ahí de pronto fortalecer, de repente con un curso de este tipo, ¿no? Gracias por escucharme y ojalá que haya oportunidad de poder hacerlo en un futuro lejano. Gracias. Sí, muchas gracias, Luz. Efectivamente lo que dices es cierto. Ya desde el punto de vista del evaluador, hay muchos temas que tocar respecto a la evaluación, pero son dos cosas que hay que tener en cuenta. Lo que el fondo concursable dicta como los ítems que hay que evaluar, los criterios de evaluación, versus cómo se capacita el evaluador para que estos criterios sean adecuadamente entendidos, tanto por el primer evaluador, por el segundo, por el tercero, por el panel. Eso hace que disminuir en gran medida la subjetividad del proyecto. No lo vas a eliminar, pero la idea es bajarlo lo más que se puede, este tema de subjetividad del investigador, que siempre va a haber. Entonces, sí, uno de los principales digamos, criterios por los cuales se caen es este tema de darle mucho peso o dejar vacíos en la parte metodológica, ¿no? Enfocándose solo en una de las variables extensamente y las otras dos dejarlas, digamos, con poca o nada de explicación. Eso forma parte de la coherencia de la propuesta. Hay que tener bastante coherencia, hay herramientas para trabajar esto, hay ejercicios para hacer eso también, pero importante lo que dice Lucy y te agradecemos por eso, ¿no? No sé si hay algún comentario más, alguien más. Yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy, Jair. Sí, bien, Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación.
Hay una pregunta en el chat respecto a las constancias. No podemos emitir certificado, pero sí vamos a, según el balance de asistencia que tengamos de todas las sesiones, vamos a poder emitir una constancia de asistencia, ¿no? Eso lo vamos a trabajar con Concitec y British Council, y ya lo que se han registrado, vamos a hacer el balance de todas las sesiones para en qué participaron, cuándo, y sobre eso haremos el envío de las constancias, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Los esperamos mañana. Va a haber un taller muy interesante, un juego de valoración y de patentamiento mañana, así que están cordialmente invitados. Y este es mi correo por si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Y nuevamente gracias, Concitec, Gabriel, por hacer esto posible, ¿no? Diana. A ti, Yair, gracias a ti, a tu equipo, a Jorge, a más que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, efectivamente nos vemos el día de mañana. Va a ser la última sesión del curso de fortalecimiento de capacidades para actores de CTI. Se va a abordar la temática de propiedad intelectual. Se va a dar a conocer una caja de herramientas para la gestión de la CTI. Vamos a tener una sesión bastante interesante y bonita el día de mañana. El link es el mismo con el que están accediendo estos días. Bueno, gracias por vuestra participación. Una vez más, a nombre de Concitec, nuestro agradecimiento y deseando estar aportando cada día más un poquito a vuestro conocimiento. Bueno, gracias y hasta mañana. Bicentenario del Perú, 2021.